Capítulo 46. Despedida. Este encuentro sin lugar a dudas pondría a los Aeldari a pensar por un tiempo. Tiempo suficiente para replantearse algunas cosas que pensaban sobre los orcos. Si bien pueden ser criaturas burdas y belicosas, su sentido del honor y entrega hacia su caudillo era por mucho de los más fuertes de toda la galaxia. Y ver la entrega que los Pieles Verdes mostraban hacia Kanan era prueba de ello. Dicen que mi enemigo de hoy es el amigo de mañana, pero los Pieles Verdes llevan este concepto demasiado al extremo. A pesar de intentarse matar el uno al otro, ahora tanto Curnett como David compartían mesa junto a Kanan, Murray y algunos Aeldaris, en un ostentoso festín en honor al regreso del gran caudillo. Y no solo eso, sino que se burlaban el uno al otro e incluso se elogiaban por su fortaleza en el combate. Fulgar, en cambio, siempre fue un oportunista, y su grupo atacaba solamente cuando veía la oportunidad de hacerlo. Él era un luna malvada hecho y derecho después de todo. Por supuesto, muy pocos Pieles Verdes estaban dispuestos a seguir una doctrina de combate tan cobarde, pero ni siquiera alguien como él pudo ocultar su curiosidad cuando vio que la batalla terminó sin motivo aparente. Su rostro al ver a Kanan era simplemente indescriptible. Kanan hacía lo posible por prestar atención a todo, pero había un enorme problema lleno de dientes que no lo dejaba en paz. Blanco, el enorme Squig albino se volvió loco al ver a su antiguo maestro, y más que una fiera capaz de destrozar a incontables enemigos en batalla actuaba más como un perro añorando por atención. Y una que otra caricia sobre la panza. La cara de los Aeldari cuando tuvieron enfrente esas enormes porciones de carne de Squig cocinadas al fuego era indescriptible. Elegantes y refinados, los Aeldari eran representaciones de la belleza y la gracia, nutriendo sus cuerpos solo con las más exquisitas frutas y verduras, o las carnes más finamente preparadas por los mejores chefs de su civilización. Así que, pueden imaginarse su descontento al ver esas exageradas porciones de carne servidas sobre un pedazo de metal, al que llamar plato era todo un desborde de optimismo. Incluso Lid, siendo menos exigente con estos temas, tuvo problemas con no mostrar su descontento. Pero si algo no podía negar ningún orejudo, era que la grasosa y tierna carne de Squig asada al fuego y bañada en las salsas que Kanan enseñó a sus chicos cómo preparar era toda una delicia. Aunque ninguno lo aceptaría por orgullo. Lamentablemente, no todo era felicidad en tan animada celebración. 7 años. Kanan era consciente de lo caóticas que podían llegar a ser las corrientes disformes, pero jamás se hubiese imaginado tal cosa. Lo que para ellos fueron apenas unos meses desde que Slanees los desterró de la realidad, para el resto de los presentes habían pasado 7 años. Esto entristeció bastante al caudillo, sobre todo después de escuchar las anécdotas de aquellos que se habían quedado atrás. Curnett creció siempre bajo el ala de Kanan. Era un guerrero, un seguidor. Y cuando su líder desapareció, este simplemente se quedó con un gran vacío en su mente. Y en su corazón. La victoria de Atem III finalmente fue reclamada por los orcos, obligando a retroceder a las fuerzas de la cruzada Calixus hasta más allá del borde del sistema solar. Pero esa victoria solo fue momentánea. Sin saber qué hacer, Curnett no fue capaz de mantener la unidad de la Horda, provocando que ésta se fragmentara en 3 grupos separados. El primero en negarse a seguir al orco de brazo metálico fue el propio Wulkar, cuya actitud desafiante no tardó en causar estragos entre el resto de Pieles Verdes. Para alguien como David, tampoco fue fácil aceptar el cambio. Curnett estaba lejos de ser siquiera la sombra de Kanan, y para el Gretchin esto fue inaceptable. Ni siquiera el propio David supo qué había pasado, pero mientras más grande era su deseo de rebelarse contra su líder temporal, más la rabia crecía en su interior. Su piel simplemente tomó una coloración roja, y su fuerza rápidamente creció a estadísticas imposibles, convirtiéndose en el líder de la rebelión de los Gretchins. El Gretchin rojo era un mito que hasta los propios Pieles Verdes desconocían. Solo los Aeldari presentes tenían conocimiento del tema, ya que incluso Kanan apenas había oído menciones al respecto. El Gretchin que no estaba dispuesto a seguir a su líder, y se alzaría de entre la podredumbre para guiar a los suyos en una feroz batalla por la supremacía contra sus antiguos señores. El relato impresionante sin lugar a dudas, aunque para los Pieles Verdes la conclusión era que David ahora era rojo y se veía más cool. Finito. Pero las promesas de guerra no se harían esperar. A la mañana siguiente los orcos estaban listos para partir, con una velocidad tan impresionante que hasta los propios Aeldaris pensaban que sería imposible. Pero nunca dudes de un orco y sus ansias de batalla. Sin embargo, había alguien que no aparecía por ningún lado.
Apenas el sol se asomaba en el horizonte, y Kanan caminaba por las verdes planicies sobre las cuales una vez se alzó el campo de batalla que Aten III jamás olvidaría. A pocos kilómetros aún se divisaba el asentamiento humano, el cual milagrosamente aún se mantenía en pie, pues los orcos respetaron la decisión del caudillo de no destruirlo. Además, una que otra pelea contra los Hyumi siempre era bueno para mantenerse motivado. Sin embargo, Kanan se dirigió en sentido opuesto. Justo al sur. Sus pasos lo llevaron a un lugar curioso, uno lleno de pastos verdes y un sol brillante. Un lugar que era sagrado para los Pieles Verdes, el cual contaba los pasajes de la guerra más impresionantes que jamás hubiesen vivido. Y justo en medio de toda esa paz, un enorme orco miraba al horizonte con algo bastante peculiar a su lado. Veo que tienes un amigo nuevo. Mi señor. No esperaba verlo por aquí. Kanan jamás vio a Kurnet como alguien complejo. De hecho, el orco en sí era bastante simple, pero puede que 7 años de soledad hubiesen cambiado algo en su interior. Ahora, la mano del caudillo se daba la vuelta hacia su señor, y justo al lado se encontraban los restos de un dreadnought destruido. Un dreadnought de los Templarios Negros. Kanan no dijo nada más, y simplemente pasó a su lado y se sentó junto al orco, dejando al dreadnought destruido del otro lado. Era curioso ver cómo la naturaleza voraz de las esporas orcas intentaban sepultar las enormes piezas de metal en una infinita red de raíces, pero incluso dentro de esa depredación por parte de la naturaleza, se podría apreciar la rudeza de la máquina que una vez fue. ¿Un viejo amigo? Preguntó rompiendo el hielo. Más o menos. Pero un gran guerrero, eso sí. No se comparaba con usted, pero nuestra batalla fue gloriosa. Hace 7 años que no me siento igual que cuando luchamos juntos. Han pasado muchas cosas. Y hemos perdido mucho tiempo. Pero ahora estamos listos para comenzar de nuevo. ¿Por los viejos tiempos? Kanan no pudo hacer más que reír ante esto. Reír en un escenario tan desconcertante como en el que se encontraba. Pero sí. Muchas cosas iban a complicarse de ahora en adelante. Sí, amigo mío. Como en los viejos tiempos. Sin embargo, el tiempo no solo siguió su curso para aquellos que quedaron varados en Aten III. La galaxia había sufrido cambios importantes, y millones de almas se habían unido al ciclo sin fin de la vida. Ahora, disfrutando de una paz momentánea, la flota de la Segunda Legión se daba el lujo de recuperar el aliento tras los largos 7 años de guerra ininterrumpidos. La guerra en el Nexo Paria fue cruel y sangrienta, pero la humanidad logró prevalecer frente a las incontables fuerzas de los necrones. Aunque cabe destacar que el principal motivo de su victoria eran las incontables disputas internas entre Imhotep, Señor de la Tormenta, y el Rey Silente. Pero esto es algo que nadie dentro del imperio de la humanidad conoce. Pero una victoria es una victoria. Los motivos y las causas son solo factores que apoyaron la balanza hacia el bando vencedor. Después de todo, hasta la propia suerte es una habilidad de un gran general. Tomoe, primarca de la Segunda Legión, caminaba por los pasillos de la imponente nave insignia, la barcaza de batalla La Venganza de Sangre. Después de tantos asuntos políticos y papeles revisados podía darse el lujo de respirar tranquila y caminar por los pasillos donde solo servidores y más leales convergían. Libre de su pesada armadura y de cualquier cargo militar o político. Solo una enorme mujer de 2,5 metros de altura. Sin embargo, nunca esperó con toparse con un imprevisto. Para la primarca fue imposible no notar la figura que se mantenía frente a una de las enormes ventanas de la nave. Su mirada estaba perdida en el vacío infinito del espacio, y su mente estaba tan envuelta en sus pensamientos que ni siquiera pudo notar a la imponente mujer que se acercaba a él. Estos años han sido un infierno. Primarca Tomoe. Discúlpeme. No noté su presencia. No se preocupe, comisario. Alejarse algo de la vida militar o política no le hará daño a nadie. El tiempo cambia muchas cosas. Conocemos a personas que llegan. Otras que se van. Algunas solo pasan a nuestro lado por un segundo y nuestra memoria no es capaz siquiera de recordar sus rostros. Pero otros se quedan impregnados en nuestra mente para la eternidad. Aunque su rostro siempre estuviese oculto bajo una máscara. Solo espero que aquellos que dejamos atrás puedan encontrar el descanso que tanto merecen. Yo también espero lo mismo. Ver al comisario y no sentir algo de pena por él era imposible. Sobre todo para aquellos que más lo conocían.
La guerra del Nexo Paria dejó en su cuerpo algunas heridas nuevas, pero nada que la tecnología imperial no fuese capaz de sanar. Pero el dolor en su pecho, solo el tiempo sería capaz de curarlo. Ahora, el comisario portaba en sus manos una peculiar máscara de gas. Una máscara que solamente era usada por aquellos temerarios que habían nacido bajo la sombra de un cielo contaminado. La máscara de un soldado de los Corps de Crie. Él fue más que mi superior. Él fue como un padre para mí. A pesar de ser tan distintos. Esté en donde esté, sé que el coronel Tyron estará orgulloso de lo que te has convertido. No solo sigues sus pasos. Ahora tú eres parte de su legado. Así como todos esos hombres y mujeres de Krieg que te siguen. Para Harrus era difícil mantenerse alegre en ese momento. Su mano bajó hasta su bolsillo, sacando a la vista de ambos una vistosa medalla que le había sido entregada hace apenas un par de horas en una vistosa profesión militar. Una medalla que mostraba su máxima conmemoración por su honor y coraje en batalla. La Orden de Olanius Pius. Era un gran reconocimiento, pero ¿a qué precio? Al comisario no podía importarle menos, y no dudó ni por un segundo en lanzarla dentro del contenedor de basura más cercano que encontró, mientras caminaba junto a la Primarca a cualquier lugar de la nave. Él estaría muy orgulloso de ti. Señorita Tomoe. Esto es vergonzoso. Es lo menos que pudo decir cuando la Primarca acarició su cabeza como si se tratase de un niño pequeño. Ahora, Harrus portaba con orgullo la máscara de su superior sobre su pecho, justo frente a su corazón como una parte de sí mismo. Él no nació en Krieg, pero aquellos bajo su mando lo veían como uno más de los suyos. Pues ahora sobre sus hombros no solo descansaba el mando de un regimiento del Astra Militarum, sino también toda una división de los Corps de Krieg. Aquellos que bajo el mando del coronel Tyron dieron todo, ahora seguían al comisario como su nuevo superior. El sucesor de su respetado superior al mando. Hola a todos. Espero que estén disfrutando de esta historia. Y recordarles que no duden en escribir algún comentario al respecto. Aprovecharé este momento para invitarlos al canal de Discord que recién empecé. El objetivo es unir tanto las comunidades de YouTube, Wattpad, Inspired y Fanfiction y debatir ideas sobre este universo tan caótico e impresionante. El propósito es encontrar ideas que puedan ser aplicadas a esta historia, así como las próximas historias de Warhammer 40.000 que tengo en mente. El link lo dejaré en la descripción de este vídeo y en mi perfil. Sin más que decir. Me despido.